¿Qué tal, muchachos? Les saluda el profesor Jairo Muñoz. Vamos a continuar con este recorrido que hemos traído durante esta unidad con respecto a lo que ha sido la literatura guatemalteca durante la época, ¿verdad? Y ahora vamos a conocer la literatura guatemalteca del siglo XIX. Ya hemos visto, hemos aprendido sobre lo que fue la literatura precolombina o precolonial, también vimos la literatura guatemalteca colonial, vimos también la literatura guatemalteca del siglo XVIII, ¿verdad? Donde hablaba sobre la ilustración, sobre el neoclasicismo, sobre la parte de la literatura con el aspecto lírico. Y ahora vamos a ver la literatura guatemalteca del siglo XIX, donde vamos a conocer un poco más sobre sus características y sus principales autores. La literatura guatemalteca del siglo XIX se presenta lo que es el romanticismo en Guatemala. Tiene su origen en las ideas de independencia en 1821. Acá predomina el ensayo escrito y los discursos. Entonces aquí vemos que ya se presenta ya más la literatura de forma escrita y también a través de los discursos. Así también resaltan ideologías nuevas como en Europa que vienen a hacer cambios en las formas de pensar en los escritores guatemaltecos. Los primeros románticos en Guatemala. Dentro de los primeros románticos encontramos a María Josefa García Granados y Zavala. Fue una escritora guatemalteca de origen español. Destacó durante la época de independencia de Guatemala. Presentó el carácter fuerte del feminismo ante la sociedad de ese tiempo. En su poesía abordó temas de carácter amorosos junto al simbolismo de las cosas materiales y espirituales sobre las cuales escribió en su obra literaria. También se presenta la nueva visión del mundo. La literatura presenta como en este caso el señor José Batres Montúfar. Es el continuador de la corriente sátira abundante en el periodo colonial. Se recuerdan en el anterior que habíamos visto que la sátira era parte de la literatura que estaba predominando en esa época, y el señor José Batres Montúfar le dio continuidad a este tipo de literatura. Compuso también poesías breves describiendo la parte humana de la sociedad guatemalteca colonial, y presenta obras como Tradiciones de Guatemala y Don Pablo y el reloj. El origen de la novela guatemalteca. Aquí ya surge un nuevo subgénero de la literatura, como es la novela. En este caso vamos a ver que vamos a ver durante la segunda mitad del siglo XIX el género novelesco. Triunfa gracias a la obra de José Milla y Vidaurre, padre de la novela guatemalteca, con el seudónimo de Salomé Gil, y escribió La hija del adelantado, Los nazarenos, El visitador y El libro sin nombre. También se dieron grandes cambios y un cúmulo de ideologías, las cuales se unieron a la revolución industrial que surgía en Inglaterra. Guatemala vive un periodo de paz y progreso, pero también se vive en Europa y en América grandes desigualdades. Surge de esta forma el realismo y el naturalismo, que son otras corrientes literarias que se dan en la forma del rechazo al romanticismo. Vamos a comparar lo que es el realismo literario y el naturalismo literario, que son dos corrientes literarias que se dan después del romanticismo. El realismo literario surge en Francia y se refiere a todo lo que es verdadero, concreto y objetivo. Busca imitar fielmente la naturaleza y reproducir la realidad cual se presenta. Aquí este tipo de literatura, como es el realismo literario, representa el señor Ramón Salazar. Aquí vemos una imagen donde vemos a unas personas, y realmente el realismo, lo que se presentaba más que todo era mostraba la realidad, la crudeza de la sociedad guatemalteca y de la forma en que se estaba viviendo en nuestra sociedad, ¿verdad? La pobreza, en ese caso se estaba dando la esclavitud, la pobreza, la colonización crudamente. También surge en Francia, aquí ya vemos no la colonización, sino que lo que se trata es más que todo la búsqueda de la libertad y la democracia.
Surge en Francia, presencia la teoría científica de herencia biológica. Presenta al ser humano tal como su esencia. Nadie puede cambiar al hombre y su actuar, tampoco a la sociedad, según decían ellos a través del naturalismo. Entonces vemos que la literatura realista presentaba la cruda realidad de la sociedad, buscaba cómo presentar cómo era, tal y como se estaba viviendo la situación social, económica, política y espiritual dentro de Guatemala. En cambio, el naturalismo presenta a través de su literatura, presenta la esencia del ser humano, que la cual dice que no puede ser cambiada por nada y que la sociedad tampoco puede cambiar, mas sin embargo la representa a través de la literatura naturalista. Aquí la naturalista, el mayor representante fue el señor Enrique Martínez Sobral. A finales del siglo XIX aparece el señor Rubén Darío, poeta nicaragüense que impulsa el modernismo. Él viene a romper con muchos esquemas. La herencia es total del simbolismo y el parnasianismo francés, llegando a Guatemala como poesía dando un sentido aristocrático de la vida y plagada de exotismo y de arte desinteresado, cosmopolita y universal, así como las nuevas formas del verso y el estilo refinado del lenguaje. En la prosa, el escritor descubre la realidad americana a través de la lucha del hombre con la naturaleza, unido esto a la musicalidad del lenguaje y la presencia de las formas refinadas. El señor Rubén Darío fue el mayor exponente de la literatura moderna en nuestro continente, y realmente es él quien vino a hacer muchos cambios, presentando una literatura mucho más sofisticada, aristócrata, donde presentaba la parte creativa, el arte, la parte universal, la ideología cosmopolita, pues él había viajado por toda Europa, por casi toda Europa y también en muchos países en América, y él pues ese conocimiento lo vino a presentar y a plasmar a través de la literatura moderna en nuestro continente. Vamos a comparar la prosa modernista y la prosa modernista y la poesía modernista. Entonces vamos a ver. Dentro de la prosa modernista aparece el señor Enrique Gómez Carrillo, aquí en Guatemala. Escribió muchos libros destacando sus crónicas internacionales, verdaderas representantes de la prosa modernista. Aquí se presentan los libros del alma encantadora de París, la Rusia actual, la Grecia eterna, entre otras obras. También ahora miramos la poesía modernista. Ya vimos la prosa, ahora la poesía. Aquí se presenta el señor Domingo Estrada, Máximo Soto Hall y María Cruz. Todos ellos adoptaron la sensibilidad lírica y modernista y adoptaron la naciente castellana de la literatura primaveral al estilo depurado, cosmopolita universal del movimiento en boga. Entonces vemos que el señor Gómez Carrillo se desarrolla más su literatura a través de la prosa. En cambio, los señores Domingo Estrada, Máximo Soto Hall y María Cruz utilizan dentro de la literatura lo que se conoce como la poesía. Ellos pues se desarrollan más que todo en la parte moderna, adoptan la parte del castellano, la literatura primaveral más fresca, depurada y presentando la creatividad cosmopolita y universal a través del movimiento en boga. Aquí tenemos la tarea, muchachos. ¿Qué van a hacer de tarea? Van a realizar una ficha bibliográfica donde aparezca la biografía de estos principales autores literarios que representaban la literatura guatemalteca del siglo XIX. ¿A quién está el señor? A la señora María Josefa García Granados Zavala, a José Batres Montufa, José Mía y Vidaurre, Ramón Salazar, Enrique Martínez Sobral, Enrique Gómez Carrillo, Domingo Estrada, Máximo Soto Hall y María Cruz. La fecha para entregar este trabajo es el día lunes 12 de octubre. Muchachos, por favor, entreguen sus trabajos pendientes. Ya estamos a poquito para finalizar nuestra unidad y no quiero que ya por último estén corriendo tratando de abarcar sus trabajos si alguno está pendiente. Que Dios me los bendiga. Ha sido un gusto compartir con ustedes y seguir recorriendo todo lo que es la obra de la parte literaria en nuestro país. Que Dios los bendiga y los guarde. Hasta la próxima.